Buena gente, con un video más. Y el día de hoy tenemos notas muy interesantes. Vamos a hablar de diferentes temas. Vamos a dejar como tema central y ya casi que más o menos conocen qué es el punto de estos últimos 3 meses más o menos que tiene que ver con Venezuela. Vamos a hablar de temas que tienen que ver con Irán, Estados Unidos, Medio Oriente, Suramérica, Corea. No, Corea no. Bueno, a veces aparece Corea del Norte, hoy creo que no va a aparecer. Pero parece que como que el patrón sigue siendo el mismo. Ya más bien me estoy asustando de que se repita tanto. Pero bueno, voy a hablarles de ciertas situaciones interesantes. Vamos a analizar la cuestión, como les dije anteriormente, de Venezuela. Vamos a hablar un poquito sobre Sudamérica y las diferentes reacciones que se ha tenido a este tema. También cuestiones interesantes como la toma de posesión o de nuevo de la toma de poder del presidente Hassan Rouhani en Irán. Retoma el poder otros 4 años más. Vamos a hablar un poquito de Siria, más o menos cómo está la situación. El tema Mercosur, sí, ahorita lo vamos a tocar principalmente con Argentina, que es como el que está impulsando más el tema de poner sanción con el tema de Venezuela. Y todas las notas que tienen que ver con Venezuela las vamos a tratar de unificar. Saludos desde Venezuela, saludos, pura vida. Hoy va a ser un tema muy interesante, entonces les pido, primero vamos a hablar como de otros temitas internacionales y luego procederemos a hablar de Venezuela, que es creo que el punto central últimamente en el mundo y principalmente si somos latinoamericanos es algo que nos impacta. Yo sé que impacta también en Europa y también impacta en ciertas zonas potenciales del mundo, pero más que nada en Latinoamérica. Bien, Estados Unidos. Bueno, voy a empezar primero hablándoles un poquito de Brasil, que dice que esta nota la saqué por si acaso de la agencia EFE, pero más que nada de lo que sería el Rincón del Internacionalista. El Rincón del Internacionalista es un medio mexicano, yo soy costarricense, pero es un medio mexicano que pueden seguir ustedes en Facebook y del que pueden obtener información de lo que pasa en el mundo. Más allá, digamos, noticias que yo por algún motivo o por algún infortunio no puedo transmitirlos, lo siguen este medio y pueden ver lo que pasa en el mundo. Es un medio muy especializado principalmente porque sigue a la agencia F y la agencia F tiene noticias literalmente de todo lo que pasa en el mundo. Entonces es genial, principalmente de los países que les menciono casi que el 90% de veces, ¿verdad? Brasil recaudó 1.615 millones de reales, que son cerca de unos 500 millones de dólares, con una nueva fase de plan de amnistía. Soy bachiller en Relaciones Internacionales y estoy en proceso de licenciatura en Diplomacia. Y trabajo en el ministerio, digamos, estoy en este momento como de cierta forma pasante, pero trabajo en un área que tiene que ver como con Cancillería, entonces digamos de que de cierta forma trato de manejarme con esos temas. Gracias. Como les decía, se logró recaudar 1.615 millones de reales, que son unos 500 millones de dólares, con una nueva fase de plan de amnistía fiscal para regularizar los activos no declarados en el extranjero, a cambio del pago de multas, un valor muy inferior al previsto, informó la Administración Federal de Impuestos. Claro. Sí, este tema ahorita lo vamos a analizar porque es un tema tenso, el tema de Estados Unidos, intervención, caso Venezuela, por ejemplo. Ok, la segunda etapa de su amnistía que concluyó el lunes le permitió a Brasil repatriar unos 4.600 millones de reales, que son cerca de 1.437.5 millones de dólares de 1935. Hola, prueba. De 1935 contribuyentes, 20 empresas que decidieron legalizar los capitales que tenían en el exterior y trasladar esos activos al país. Esto es muy importante. Brasil está tratando de volver a instaurar, principalmente por el gobierno que tiene el señor Michel Temer, que es cuestionado, pero que ahorita el Congreso lo salvó. El Congreso le quitó como el caso que querían hacer un impeachment a él más bien, entonces el Congreso lo salvó, también porque es mayoría o porque está metido también con la misma corrupción que se le critica, pero el tema económico ha logrado, digamos, Brasil volver a traer esas empresas que se le habían ido perdiendo, o que por los casos de corrupción que ya anteriormente les había mencionado, se habían desviado, y Brasil lo que está tratando de incentivar de nuevo a que se maneje, el caso Odebrecht, Lavallato, Petrobras, o sea,
imagínense, saludos por allá. Este tema en Brasil ha sido algo que se ha cuestionado mucho. O sea, ya no se sabe qué gobierno es el correcto o qué gobierno es el que está menos metido en... Qué redundante. No, menos metido no. Menos involucrado en asuntos de corrupción. O sea, se habla del mismo Michel Temer, se habló en su momento de Eduardo Cunha, se habló de Dilma Rousseff, Lula da Silva, o sea, es cuestionable. Saludos, Colombia. Entonces, ahorita están tratando de incentivar a la empresa, principalmente privada, a que venga al país y se desarrolle. Es una gran potencia. Saludos. Entonces, este temita es serio. Vamos a hablar un poquito de Chile. Ya casi voy a tocar el tema. Yo soy de Costa Rica. Saludos, de San José, Costa Rica. Les voy a hablar un poquito de Chile. Hoy vamos a hablar de muchos temas y, como les mencioné anteriormente, procederemos luego a analizar las diferentes percepciones del caso Venezuela, que creo que a todos nos influye, más porque es un país hermano y es un país que que tenemos muy buenos nexos con ellos históricamente. O sea, es un país de toda una vida, ¿verdad? La primera tarea de Chile es crecer, todo lo demás es música, según Lagos. La primera tarea de Chile es crecer, afirmó hoy el expresidente chileno Ricardo Lagos, al participar en un seminario económico en el que intervino además el exmandatario Sebastián Piñera, posible candidato para las próximas elecciones y, me atrevo a decir, favorito a ganarlas, porque en Chile está volviendo a crecer lo que se conoce como la centro derecha. Gracias, Prueba. Entonces, la idea es que desde el punto de vista económico, Chile, hemos visto que el modelo chileno es un modelo de desarrollo económico muy bien estructurado, donde su economía mantiene muchas bases liberales, pero su sistema social es muy de izquierda. Entonces, mantiene como un vínculo muy exacto, y eso ha logrado que que Chile prospere y pueda avanzar sin tener las situaciones tan tensas como la que tiene tal vez un México, un Venezuela, un Colombia, un Brasil. Entonces Chile ha ido como suavecito, pero impulsando la industria, impulsando estos sistemas, y entonces ahora como que ha tenido ciertas bajas la última administración, la de Michelle Bachelet. Entonces Piñera aquí está hablando no solo de Piñera, sino también del expresidente Ricardo Lagos. ¿Qué tal? Hola. Sobre ese proceso para el repunte, ¿verdad? Hola, saludos. Greetings. Entonces dice que desde el punto de vista económico, en el caso de Chile, la tarea número uno es el crecimiento, porque ya tienen el desarrollo. Entonces lo que ocupan es crecer. Dicen de que el exceso de crecimiento genera desarrollo. Yo eso un poco lo cuestiono, porque se ocupa también un buen desarrollo educativo, social, de salud, etcétera, para que se logre ese avance. Pero entonces, exacto, eso es lo que está pasando, como que se está estancando, y la idea es volver a impulsar a Chile para que se convierta en esa potencia. Chile en un momento fue un país muy fuerte, de hecho un capitán en Sudamérica, pero se ha ido estos últimos 2 años, no ha tenido una situación tan estable o tan correcta, y se ha ido, digamos, como que reduciendo ese gran avance o ese impulso que tenía por lo menos en América Latina. Y entonces dice, si no hay crecimiento que sustente los buenos deseos que todos los dirigentes tienen para el país, no hay avance. No hay avance. Entonces, lo idóneo sería empezar a impulsar. ¿Qué es lo que diría yo como para impulso? Uh-huh. Claro, a mí me encantaría visitar Venezuela. Sería algo interesante para ver las dos caras, la cara, digamos, el punto de vista del gobierno y el punto de vista de la oposición. Aquí yo tengo un montón de gente que me sigue de hace mucho tiempo, que es venezolana, creo que es uno de los grupos más influyentes cuando estoy en el canal. Entonces a mí me encanta, o sea, es uno de los grupos junto con los mexicanos, que no por eso quiere decir que no les voy a criticar, como a veces critico a mi propio país, lo que hacen o las cuestiones que tienen sus países. Yo soy muy franco en eso, yo trato de dar como mi opinión siempre, y también ver como las diferentes caras, porque aquí uno de los principios básicos es, se puede decir lo que quiera siempre y cuando no insulta a nadie y respete el pensamiento de los demás. Entonces hay que tener diferentes posiciones. Yo comprendo mucho las bases del chavismo, comprendo porque de cierta forma soy de izquierda, pero también comprendo que hay exceso
de muchas cuestiones que se pueden ver con autoritarismo. Hay cuestiones que yo no considero correctas en este momento que se están aplicando en Venezuela, pero es más a modo general. O sea, yo espero una intervención multilateral de un diálogo, un tema más diplomático. Y soy diplomático, nunca voy a creer que se resuelvan los problemas a cañonazos, pero, pero son esas cuestiones, ¿verdad? Y aquí, nada más como para terminar con el tema de Chile, considero de que Chile es un país que logró mantener esa base económica liberalizada, pero con el aspecto social, y por eso tal vez el Partido Socialista chileno es uno de los partidos que yo más respeto le tengo en América Latina, y también es un partido que siempre pasa como en renovación, pero en este momento es probable que la centro derecha retome el poder con el señor Piñera. Eso sí, completamente de acuerdo, Diego. Vean esto tiene que ver con Estados Unidos, México y Canadá, o sea, nos referimos probablemente a Norteamérica con el Telecan. El canciller mexicano de México asegura que renegociará el Telecan con actitud constructiva. El canciller mexicano, ya vamos con el tema de Venezuela, dame un toquecito. Luis Videgaray dijo hoy en México no rehúye la modernización y que acudirá con actitud constructiva a la inminente renegociación del Tratado de Libre Comercio de América, el TLC-CAN. No iríamos a una negociación que fuera perjudicial para los intereses nacionales, tanto Estados Unidos, Canadá y México. Ninguna nación soberana lo haría, aseguró Videgaray durante un foro económico celebrado en Tokio, que quiso dejar muy claro que solo está dispuesto a acuerdos de beneficio para su país. Sí. Vamos ahora sí, ya que estoy viendo como que quieren que toquemos el tema de Venezuela, vamos a empezar con el tema de Venezuela. Y vamos a empezar desde la versión internacional, porque soy internacional, yo no soy venezolano, soy costarricense, entonces les voy a presentar la visión desde las diferentes partes. Vamos a empezar con Argentina. Venezuela tiene que ser suspendida definitivamente del Mercosur, afirma el presidente Mauricio Macri, que estuvo la administración pasada. Claro. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, afirmó hoy que Venezuela tiene que ser suspendido definitivamente del Mercado Común del Sur, el Mercosur, al considerar que en el país caribeño se violan sistemáticamente los derechos humanos. Se está alcanzando consenso en toda América Latina y en el mundo en general para condenar al gobierno de Nicolás Maduro, porque los venezolanos le están pasando realmente mal. La vida ha perdido valor ante el maltrato, el abuso y la violencia, apuntó el mandatario en una entrevista a Radio Brisas. Aquí lo que está pasando en Venezuela sí hay que ser realistas. Aquí no podemos decir cosas, digamos, esconderlas ni verlas solo desde un lado o desde el otro. Hay caos, hay desorden, hay mala gestión, hay división, hay dos poderes, como había mencionado, creo que fue en un medio que vi. Hay dos cuestiones con el tema judicial, dos poderes legislativos, ahorita uno constituyendo en proceso. El ejecutivo no se ha separado porque solo es Maduro, pero es complicado, es muy complicado. ¿Por qué Argentina hace esa presión al Mercosur? Bueno, hay factores políticos, o sea, podemos decir, Mauricio Macri es de una posición más hacia la centro derecha y es de tendencia liberal económica. Ustedes saben de que el gobierno de Nicolás Maduro es de tendencia socialista, no hay que tapar las cosas. Es un socialismo del siglo XXI, que tiene variantes con el socialismo, con las diferentes vertientes que hay del socialismo. Ok, empezamos por ese punto. También hay que entender de que el Mercosur, a modo personal les puedo decir, es una organización que va muy lento. Muy lento. O sea, es una organización que a veces quiere hacer las cosas tan todos juntos que no prospera nadie. Yo prefiero personalmente al UNASUR, prefiero inclusive a la Alianza del Pacífico, creo que va como de una forma un poco más fuerte, es más riesgosa, pero es más veloz, al Mercosur. El Mercosur ha tenido un proceso muy estancado, pero ha estado estancado porque los mismos gobiernos que son miembros han tenido escándalos de corrupción, sin importar la ideología política. El escándalo de corrupción ha caído tanto a la izquierda como a la derecha, y entonces esto ha hecho de que el proceso vaya muy lento. ¿Qué pasa con el ALBA, los CARICOM, los países caribeños? ¿Qué pasa ahí? El ALBA, con la situación que tiene Venezuela, se salva principalmente por el petróleo.
porque eso sí hay que decirlo, Venezuela tiene una gran alianza con los países del Caribe por la cuestión petróleo, y Cuba también, y ciertos países de Centroamérica, llámese un El Salvador y un Nicaragua. Pero estos entes, estos grupos, al ver la tensión y la presión que se está haciendo internacional con Venezuela, ya están como en proceso hay que modificar la situación. Pero terminando aquí con el caso Mercosur, o sea, el Mercosur está suspendiendo al bloque de una manera bastante fuerte. Los gobiernos también como que le están dando impulso, hasta el mismo Uruguay se está pensando qué hacer con Venezuela, con la suspensión. La presidencia, acuérdense que tenía de un año, estuvo muy cuestionada y esto hizo que se pusiera demasiado difícil. ¿Qué pasa con Rusia y China? Los intereses de Rusia y China son opuestos a los de Estados Unidos y ahí es donde estamos teniendo el choque. Ustedes han dicho, ¿por qué el tema de Venezuela no ha ido a la ONU? Porque China y Rusia les afectan los intereses de un gobierno diferente al chavista en Venezuela. Entonces, claramente ellos van a estar a favor. De hecho, China aceptó la constituyente. Rusia no estoy seguro, creo que no. O no ha dicho nada, mejor dicho. Pero China sí la aceptó Corea del Norte, la aceptó Cuba, la aceptó Ecuador y la aceptó Irán, si no me equivoco. Pero los demás no. Entonces está esa posición. China, ¿qué interés tiene en Venezuela? Puede ser petróleo, puede ser comercio, puede ser una cuestión estratégica, porque Sudamérica, aunque ahorita se está volcando más hacia la centro derecha, tuvo una época en donde era un bloque muy de izquierda, muy socialista. Entonces, agarrar países como Rusia, aunque Rusia no es de izquierda, eso que espero que les quede muy claro, Rusia no es no es un gobierno de izquierda, es un gobierno de centro derecha, es muy conservador, es muy liberal. Putin no es para nada socialista, Putin es lo más, como les digo, centro derecha, pero Putin no es tonto, le sirve la competencia contra Estados Unidos, entonces va a apoyar a los que se opongan al sistema de Estados Unidos. Y exacto, correcto. Y eso es cierto, o sea, el derecho internacional te dice, no hay que intrometerse en los asuntos del exterior. Claro, pero existe una cláusula, y es ahí donde voy, excepto cuando hay violaciones de derechos humanos. Y si las hay, de ambas partes. Hay violaciones de derechos humanos. O sea, se ve cómo hay una cuestión seria con presos políticos, hay una cuestión seria con las prisiones, con la hambruna, con la pobreza y también con la parte radical de la oposición. Porque hay una parte radical de la oposición que también protesta, hace marchas, no hace marchas, mejor dicho, hay mucho vandalismo, hay cuestiones que se están dando fuertes en donde ambas partes han perdido víctimas, o sea, han perdido personas. Y esto entonces dice, pues ¿de qué lado me pongo? Es complicado. Estados Unidos viola los derechos humanos, por ejemplo la cárcel de Guantánamo. O sea, si te soy honesto, es muy difícil encontrar un país que no viole derechos humanos. Es muy complicado encontrar un país que no viole derechos humanos. Rusia viola derechos humanos con los homosexuales. Francia viola derechos humanos con temas de armas. El Reino Unido hasta el día de hoy se le castiga que está en una cuestión con las antiguas colonias de violación de derechos humanos. China, el tema del trabajo, también es una violación de derechos humanos. Todos los países tienen una gran hipocresía con los derechos humanos. Pero lo que asusta, lo que preocupa, y también es una cuestión mediática, ¿verdad? Y vivimos en un continente donde el señor que tenemos al norte es Estados Unidos y donde la media tira más hacia los Estados Unidos y los intereses occidentales. De cierta forma, es comprensible que el tema de Venezuela sea uno de los que se encare mucho, como el tema Cuba, o el tema, ¿cuál otro es también muy famoso? El tema Medio Oriente, pro Occidente. No es lo mismo si usted está viendo la historia desde, no sé, Siria, Rusia, China, o los países del este. No es lo mismo. Pero vivimos en Occidente. Entonces claramente la información va a venir más del lado de acá. Otra nota que quería darles sobre el tema de Venezuela, que a mí me llama mucho la atención,
es que el presidente Donald Trump responsabiliza a Maduro de la salud y la seguridad tanto de López como de Ledesma, de Leopoldo López y de Antonio Ledesma, que fueron de nuevo tomados en prisión porque se les acusa de que tenían un plan de fuga. Yo aquí sí me opongo. O sea, creo que si la situación estaba tensa, era peligroso darle más motivo a, digamos, viéndolo del lado del gobierno, de darle más motivo a la gente de la insurgencia, a la oposición, digámoslo así. ¿Por qué? La acción tomada de cierta forma era un motivo, como se suponía que era por temas de salud, principalmente con Leopoldo, era un tema de control, y la acusación de que el tipo estaba en proceso de fuga. O sea, yo no puedo tampoco dar datos, o sea, yo no puedo, ¿cómo les explico? Yo no puedo afirmar cosas por sí, porque sí. O sea, si no se ha dado el hecho, es peligroso. ¿Cómo voy a yo afirmar que el tipo se está fugando si no lo tengo en prueba? O sea, es como, por ejemplo, lo que hizo Estados Unidos en Medio Oriente cuando dijo de que en Irak había armas de destrucción masiva. Y la gente fue, bombardeó, mató a Saddam Hussein y había armas de destrucción masiva. No. Fue una gran excusa. Entonces es complicado, no se puede lanzar, o sea, no se puede inferir. Sí puede haber acusaciones, sí puede haber cuestiones, pero no podemos, ¿cómo se llama?, llegar y dar una declaración de golpe. Y yo creo que esa, y lo sigo defendiendo, para mí fue una muy mala decisión. ¿Por qué? Porque esto no se debió haber aplicado en el momento. O sea, va a verse, y si ya se está reflejando, y no les voy a mentir, se va a reflejar como que está haciendo un gobierno muy autoritario. Por no decir que ya es autoritario. ¿Por qué se ve autoritario? Porque la oposición y el mismo gobierno no han llegado a un diálogo. Y si llegan al diálogo, siempre terminan chocando en ciertos puntos. ¿Por qué? Porque la oposición quiere un proceso de impeachment o de salida del presidente. Pero también porque no se están respondiendo a los problemas internos que tiene el país, al problema económico, al problema social y al problema político. Buenas noches, ¿de dónde soy? Soy de San José, Costa Rica. Saludos. Entonces es muy complejo. Es muy complejo, digamos, que yo les pueda decir, ¿Estados Unidos debe intervenir o no? Pues para mí no. O sea, Estados Unidos no debe intervenir a la brava. O sea, eso es un principio básico. ¿Por qué? Porque es la excusa, viéndolo ya desde el lado de la oposición, no, desde el lado del gobierno, es la excusa histórica que se ha dicho de toda la vida. Es que Estados Unidos invade, destruye y saquea. Y es cierto. O sea, no les voy a mentir, es cierto. Entonces, por eso no. Pero sí hay que pensar en una propuesta multilateral. Un apoyo multilateral. Una cuestión de desarrollo íntegro entre las partes. No es sentarse a dialogar solamente con una parte o con la otra. No, es sentarse con ambas. Es ver cómo manejar la situación. ¿De qué se está hablando? El tema Venezuela. Sentarse a ver posiciones, China, Rusia, Estados Unidos, inclusive Medio Oriente, aunque Medio Oriente todavía tiene su problemita ahí con Siria y con Yemen. Entonces es muy complejo. No es dejarle todo el poder a un país, porque si no, eso es unilateralismo. Y el unilateralismo ni siquiera, o sea, países como Costa Rica, como México, como Honduras, que sí se opusieron a la constituyente, y de cierta forma yo comprendo por la situación tan complicada que hay en un país. Yo no me atrevo a hacer una constituyente, y se los digo con toda la honestidad, con la crisis que hay interna del país. O sea, es peligroso. Entonces lo que habría que hacer es sentarse a pautar las bases. No caer tampoco en cuestiones que tiren fácilmente a un régimen autoritario. Entonces, aquí es donde sí tiene que haber intervención internacional. Pero como lo mismo que se hizo en Siria se creó un organismo especial para que se sentaran los países, aunque no se lleven bien, llámese un Irán con un Estados Unidos, con un Arabia Saudí, con un Rusia, con un China, con un Francia, con un Reino Unido. Todos se sentaron y desde ahí ya han ido solucionando cuestiones internas. Se ve en pantalla que todo está mal, pero por dicha han logrado acabar con el mal principal,
que era el terrorismo del Estado Islámico, que ya puedo decirles de que se está reduciendo y eso es muy bueno para Siria. Con Venezuela, parece que no se ha tomado mucho en cuenta esto porque, como les digo, o sea, la opinión internacional está muy dividida. Está muy dividida con respecto a, como les digo, con respecto a la posición política, la posición social. Hay bloques a favor del gobierno chavista, llámese un CARICOM, un ALBA, como habían mencionado. Hay puntos más opuestos en la OEA, aunque la OEA también tiene países CARICOM y ALBA que apoyan a Venezuela. También hay países de Medio Oriente, potencia, que apoyan a Venezuela. Hay países que no, que se oponen. Europa es muy opositora a la cuestión venezolana, principalmente al gobierno. Costa Rica es opositor. México es opositor. Honduras es opositor. Entonces es complejo. Perú es opositor. Argentina es opositor. No sé si Brasil también es opositor. Pero es una... Francia es opositor, exacto. O sea, es fuerte. Es fuerte. O sea, no hay una posición. En realidad casi el Parlamento Europeo se ha vuelto opositor. Entonces, pelea de bloques. Francia se pronunció a favor. Francia. Interesante, Macron. Entonces es muy difícil, digamos, ver esta posición. Vean ahora, por ejemplo, el presidente Trump promulga más sanciones hacia Rusia. De ahí es una cuestión de poderes, o sea, hay bloques en el mundo. Hay bloques en el mundo. Bloques a favor de ciertos políticos y bloques en contra. Bashar al-Assad, Nicolás Maduro, Kim Jong-un. ¿Quién más podría meterse en esa lista? Robert Mugabe, aunque ese yo no lo pongo en ninguna porque, Dios mío. Evo Morales, Daniel Ortega, o sea, hay divisiones. Hay divisiones. Y está el otro lado, que el otro lado tiene más política más occidentalizada, se puede decir así. Pero no es, o sea, buscar como una guerra fría, o sea, no es irse de un bando o otro, es saber en qué momentos actuar y en qué momentos no. Entonces es esa posición, ¿verdad? Yo por lo menos como internacionalista tengo que ver ambas posiciones, no me puedo poner de un lado o del otro, porque de tarde o temprano me va a tocar representar a mi país, esté en Venezuela de izquierda o Venezuela de derecha, o sea, es a lo que me explico. Una guerra civil en Venezuela, algunos dicen que esa es la solución, que esa sería la solución, pero nadie quiere muertos, y yo creo exactamente lo mismo, nadie quiere muertos, la idea sería buscar la paz, buscar la justicia, una democracia consolidada. Entonces, ahí es donde es peligroso, es muy peligroso. El tema Donald Trump. Donald Trump ha tomado ciertas medidas que son más fuertes que las que tomó Barack Obama. Muchas las ha repetido porque como que le ha temblado el pulso a ciertos cambios, otros sí los ha hecho, pero en temas internacionales se ha plantado muy fuerte con la visión republicana. La visión republicana siempre ha sido de invasión, y eso hay que dejarlo claro. Volveríamos a la época de los 80s y los 90s, tipo Guerra Fría, sí, pero en la época de los 80s y los 90s no había un bloque consolidado, ya venía la Unión Soviética en caída. Entonces yo te diría que esa formación China-Rusia es fuerte, es una nueva URSS casi. Si vinculamos también países como Corea del Norte, como Irán, entonces se vuelve todavía peligroso, o sea, en el sentido de como potencia, contra el grupo europeo estadounidense que es fuerte y algunos países de América Latina. Entonces es tenso, o sea, sí se están formando bloques, no es lo correcto sería el multilateralismo, como les digo. Al socialismo del siglo XXI yo lo cuestiono mucho, considero que más que una tendencia socialista se ha vuelto más populista y esto es lo que ha hecho que económicamente no esté tan estable porque le ha faltado mucho, se le critica mucho el aspecto de la apertura, pero es que si es un socialismo muchas veces se maneja por el Estado, pero lo idóneo sería de que también se abra un poco, es lo que yo les decía con Chile. Chile no es un país completamente liberalizado, pero es un país que sí da un desarrollo. Entonces nos llama la historia. Eso está mal, porque Hitler es fascismo y el fascismo, entre el fascismo y el socialismo hay una diferencia. Aunque el socialismo del siglo XXI se le ha criticado más de populismo que de fascismo, porque en realidad el fascismo es otra cosa.
¿Qué más? Vean lo que dice Dmitry Medvedev, que es el primer ministro ruso. Las nuevas sanciones a Rusia son una declaración de guerra comercial. Y tiene toda la razón, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Se están enfrentando dos potencias. Y no es Rusia la otra potencia, es China. Entonces, es un fascismo total. Es complicado, es muy complicado hablar de que existe un bloque izquierda-derecha inclusive. Ahora los bloques son entre intereses, no es tanto entre izquierda y derecha. Acuérdense de algo, y esto es muy importante. La Unión Soviética se cae en 1991 y de ahí muere. Al que le guste la Unión Soviética, que yo era un fanático de los primeros años de la Unión Soviética con Lenin y también con Nikita Khrushchev, pero luego la Unión Soviética es un fracaso económico que hasta el día de hoy yo sigo diciendo fue lo peor que pudo haber hecho. China no lo hizo y la nueva Rusia no lo está haciendo. Entonces, ¿cómo se tiene que atraer el sistema? El sistema es globalizado, el sistema ya no es guerra fría, el sistema está abierto al mundo. Usted tiene que vender su producto al mundo y el mundo, damas y caballeros, si no se han dado cuenta, no se rige por estados, se rige por economía, se rige por dinero. Hoy en día, Apple, McDonald's, Movistar, Samsung, Coca-Cola, ¿qué más les podría decir? ¿Qué más? Las cuestiones que tienen que ver como con clubes deportivos son los que mueven al mundo. Son los que mueven, Microsoft, son los que mueven al mundo. Entonces, estas empresas tienen más poder político y económico que un Estado. Y entonces usted dice, ¿las empresas en Venezuela se sienten atraídas? ¿Las empresas exteriores? No. Y entonces, como no se sienten atraídas, pues el sistema económico se les va a afectar. ¿Y en realidad tiene que existir la empresa privada? Sí. La empresa privada y la empresa pública, la empresa estatal tienen que existir. Pero es idóneo, digamos, lograr que su empresa estatal se desarrolle tanto que logre salir al exterior. Y ahí es donde está el problema. Nosotros, en el sistema globalizado, no hemos sabido adecuarnos, principalmente las políticas de izquierda en Latinoamérica. En otros países, en Europa, el modelo ha sido exitoso porque han aplicado la izquierda o las bases sociales, pero se han adherido también a las bases económicas. Emmanuel Macron es el mejor ejemplo de un sistema liberal con tendencia social, porque viene del mismo Partido Socialista el señor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es una guerra comercial. ¿Es izquierda contra derecha? No, es potencia contra potencia. Rusia, China, Estados Unidos, India, Venezuela como bloque, México, Chile, Colombia, ¿qué más podríamos vincular? Se podría hablar hasta de Irán, Arabia Saudí, Qatar, Francia, Reino Unido, la Unión Europea ya como bloque. Es una pelea de intereses. Y esto no es como que esté mal. En realidad la competencia siempre es buena. La competencia es un principio básico del ser humano. Más bien, competir genera desarrollo. ¿Por qué? Porque no nos deja ahí mantener las cuestiones. Vean la Unión Soviética. Pese a todo, la Unión Soviética cuando estaba, hacía que Estados Unidos compitiera. Deportivamente, económicamente, tecnológicamente. La carrera espacial, la carrera deportiva. Los inventos. Eso es lo que genera. ¿Cuál es el problema? Como vimos en una economía globalizada, si usted no es parte de la globalización, usted se queda. Y en muchos de estos países, por desgracia, no han entendido la base de la globalización. Y la globalización no es mala. Lo que pasa es que usted tiene que saber cómo irse adhiriendo, cómo irse metiendo en el sistema. Hay cuestiones que se critican, por ejemplo, el neoliberalismo, el monopolio privado, la pobreza, las oportunidades de trabajo, la desigualdad con el tema hombre-mujer. ¿Qué más se cuestiona mucho? Si todavía hay cuestiones con islamofobia, homofobia, el racismo todavía.
Pero en el tema económico ahora usted tiene que ser productivo. Usted no puede recibir las cosas de gratis. Usted no puede tener las cosas de gratis, porque si tiene las cosas de gratis, es muy probable que usted dice lo que esté creando es más que un ciudadano, está creando un huésped. Y el huésped no se desarrolla, el huésped no produce, el huésped no avanza. Y yo no creo en que hay que alimentar la pobreza. El sistema internacional no puede seguir alimentando la pobreza. Tiene que alimentar sociedades de clase media y clase alta, por lo menos. Y para esto la gente que se tiene que reproducir, y perdón con lo que voy a decir, es la gente que es productiva para el Estado, para su empresa o para el sistema. ¿Y cómo se hace eso? Trabajando, estudiando, buscando desarrollarse, buscando avanzar. Muchas políticas que se han aplicado en países, y no hablo solamente de países de izquierda, sino también hablo de países de derecha, en muchos estados se han vuelto populistas y han buscado, en vez de generar empleo, dar recursos gratis. Y no es así la cosa. Si usted le dan algo, es para que usted le encuentre su proyecto, su desarrollo y logre avanzar. Y este es el problema del sistema internacional. La pobreza, por desgracia, es un negocio. Y entonces, personas siguen votando por los mismos políticos simple y sencillamente porque les dan arroz y frijoles. En México, en Venezuela, en Costa Rica, en el mundo. Y entonces, ¿cómo desarrollamos un sistema que logre avanzar en estos puntos? Sacando ideas, aprendiendo de los modelos exitosos. Un modelo exitoso, el modelo irlandés. El modelo irlandés, que hoy tuve la oportunidad de ver una exposición de un compañero que lo hizo magnífico. El modelo irlandés es una muestra de cómo usted puede manejar políticas de izquierda y políticas de derecha y hacer que su país crezca y haga un boom. Ponga competencia, literalmente. Corte ciertos recursos. Ponga a esas personas a que tengan que ver qué hacer, qué innovar, qué inventar, qué realizar. Y van a trabajar. Ponga a los sindicatos y a los empresarios a trabajar juntos, en vez de separarlos, que ese es el problema que hay en todos los países, principalmente los países de tendencia de izquierda o centroizquierda. Ponga a los sindicatos a sentarse a negociar con los empresarios y va a ver cómo empieza a funcionar la situación. Y es que entonces no está el típico discurso, es que el empresario es injusto, el empresario me va a embarcar, el empresario se va a llevar todo mi dinero. No, porque en el fondo el empresario ocupa la mano de obra. Y la mano de obra siempre va a buscar el afán de que obtenga ganancias. Pero usted no puede, digamos, plantar. Las empresas que se desarrollan es porque son fuertes y porque han logrado vender bien su producto. Y mucha gente dice, sí, pero es que las empresas que se desarrollan solamente son las empresas de Estados Unidos, las empresas de Medio Oriente, occidentalizadas, o las empresas de Europa, no necesariamente. ¿Por qué la gente llora por Venezuela si ya se sabía que iba a pasar eso? Es que lo idóneo sería que en Venezuela no hubiera tanta separación, no hubiera caos, no hubiera crisis. Sería idóneo que todo se trabajara por el diálogo. Eso es lo que pasa en Venezuela. En Venezuela no hay un punto bueno o un punto malo. En realidad yo ya les he dicho, en la historia y en la política no hay un bando bueno y un bando malo. Es la visión que usted tenga mediática. Sigan todos los medios que puedan. Yo siempre trato de recomendarles medios de todo lado para que vean la visión de una cara y de otra. Si usted sigue medios iraníes, medios chinos, medios rusos o medios del socialismo del siglo XXI, llámese un Telesur, es probable que su visión sea más en contra, por ejemplo, de las políticas de Estados Unidos. Pero si usted ve medios como DW, como CNN, como BBC, como, no sé, AFP, aunque AFP me encanta, yo les recomiendo que sigan AFP, la agencia francesa Press, es un medio magnífico en lo que tiene que ver dar noticias. Da noticias como son, da la noticia que es. No te dice esto es bueno o esto es malo, no, te da la noticia, punto. Entonces a mí me encanta mucho AFP. Pero hay otros medios, entonces sigan muchos. Y ya lo con todos los muertos que ya hay. Sí, es que ya es triste, ya es triste. Pero por ejemplo, y no es por decir, ay, entonces por eso justifiquemos lo que pasa en Venezuela, no. Pero vean en México.
En México todos los días se muere alguien, un periodista, hay enfrentamientos de narcotráfico, hay cuestiones con guerrillas, paramilitares, en Colombia también, no les voy a decir que no. Pero lo ideal sería que Estados Unidos invada Venezuela. Sí, pero se acusaría, como históricamente pasó en Libia, o como históricamente pasó, se intentó dar en Siria, de que hay intromisión unilateral. Y es que la intromisión unilateral no es correcta. Nunca se va a apoyar. Hola, saludos, pura vida de Uruguay. La intromisión unilateral es violación al derecho internacional. El diálogo, el trabajo en conjunto, la formación de alianzas, coaliciones, es lo correcto. Si usted hace sanciones solamente desde un lado, lo que le van a acusar es de que usted está aplicando unilateralismo. Y Estados Unidos es un poderosísimo capitán en eso, en historia. Que la gente se muera de hambre. Es que es difícil, digamos, es difícil ponerse de un lado. Porque usted dice, ok, Estados Unidos resuelve la situación. Bien, premio para Trump. Pero el gobierno va a haber quedado manchado, va a haber quedado como otra vez se intrometió en asuntos exteriores, otra vez Estados Unidos dejó la situación en chiquero y no la va a arreglar, y no es lo correcto. Además, compañero, aquí existe una gran hipocresía. Es que, compañero Martín, digamos, te voy a explicar algo, y es el problema histórico por el que ustedes entienden que Venezuela y Estados Unidos no han tenido un enfrentamiento militar. Podrán llevarse mal diplomáticamente. ¿Podrá el presidente Maduro, ¿cómo se llama? Decirle intromisor, atroz, tirano, yanqui, imperialista, lo que sea, y el otro le va a contestar con sanciones y sanciones y quitarle diplomáticos y todo? Pero hablemos de comercio. Venezuela y Estados Unidos así se llevan, comercialmente. La relación comercial entre Venezuela y Estados Unidos no se rompe. No se rompe. ¿Ustedes no buscaron, por ejemplo, una noticia que decía que Nicolás Maduro le dio $500,000, $500,000, para financiar la campaña del presidente Trump? ¿Estados Unidos no tiene suficiente petróleo? No, ellos lo que hacen es guardar sus reservas. Prefieren sacarlas de otros lados. Y no es una justificación charia que toda la vida han dicho, es que ya va a salir con la nueva justificación de que Estados Unidos solamente se mete a invadir por petróleo. No, es que es la realidad. ¿Por qué creen que Estados Unidos le da armamento a Arabia Saudí? Armas por petróleo. Porque está ahorrando su petróleo. Para que cuando se le acabe a todos, lo dispare y entonces así pueda manejar su economía. Y es una política de potencia. Como invadir Irak, sí. Entonces, la relación Estados Unidos-Venezuela, esté el gobierno chavista o no esté el gobierno chavista, es una relación de petróleo por alimentos casi. Entonces, ¿me entienden? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que países como Libia, países como Siria, se le plantaron y no hicieron la misma decisión. Y aquí no quiero romper el sueño a los que creen en el chavismo o en el socialismo del siglo XXI, porque yo sé que aquí hay gente que todavía defiende esas bases y está bien, no hay problema. Pero yo les digo, o sea, no es muy hipócrita el tema comercial. El tema comercial es lo que rige el mundo, ya se los había dicho anteriormente. Hoy Microsoft tiene más poder político, social y económico que Haití, que Yemen. Más, hasta me atrevo a decir que países más fuertes. Es complejo. Es muy complejo. El tema comercial rige al mundo. La globalización rige al mundo. Y se están formando bloques. Como decía Medvedev, el primer ministro ruso, es una guerra comercial. Y es que es una guerra comercial. Es un interés puesto por encima de otro. Más que geopolítico. Ya los países no piensan en invadir por territorios. Ellos invaden por recursos. Ellos invaden no por imponer una ideología. Y no invaden con armas. Invaden con contratos, invaden con acuerdos, invaden con tratados de libre comercio, invaden con políticas públicas, con políticas internacionales. Esa es la nueva gestión del mundo. ¿Todo es dinero? Pues sí. Entonces yo ya, por eso les digo, yo me he vuelto socioliberal. ¿Qué es socioliberal? De entender de que ni el socialismo ni el liberalismo son la única solución del mundo y es tratar de agruparse en ambos.
y seguir bajo una tendencia competitiva. Porque el socialismo se cae su sistema porque como tal no promueve algo atractivo para el comercio. Y el liberalismo en exceso lo que va a generar es una dependencia. ¿Por qué? Porque los servicios no son como que son propios de uno, ¿no? Los servicios vienen de otro lado. Y entonces tengo que traerme todos los servicios del mundo, pero en caso de que haya una crisis o una guerra, y me inestabiliza la economía, porque es muy dependiente ya sea de Estados Unidos, del Reino Unido, de la Unión Europea. Mi gobierno es socioliberal. ¿De qué país sos, compañero? Porque el socioliberalismo, por ejemplo, Francia es un modelo exitoso. ¿Qué otro modelo es exitoso? Y la Unión Europea para mí es exitosa en general. Sí ha tenido tensiones, porque las ha tenido con la ultraderecha cuando apareció esta señora Marine Le Pen, pero se lograron repeler rápido. Se habla de un Colombia, se habla de un Uruguay. Sí, Uruguay se puede decir, a Uruguay se le dice socioliberal, algunos lo llaman socialdemócrata, pero es bueno, o sea, es llevarse con ambas posiciones y no ser radical. Yo creo que es algo sencillo. Y es que el liberalismo, si usted lo ve como neoliberalismo, pues le va a parecer horrible, le va a parecer atroz. Pero si usted lo ve como lo que es en realidad el liberalismo, que es una visión social, una visión económica y una visión de pensamiento individual, va en progreso, va en avance. Y le mete las bases sociales, créame que es un modelo exitoso, por lo menos yo lo pienso así. Pero es mi visión, ¿verdad? O sea, no por eso quiere decirle que yo le estoy dando aquí las lecciones de cuál es el modelo más exitoso. Es que para el sistema en el que estamos creo que es el más conveniente. Hay gente que seguirá creyendo que es el socialismo del siglo XXI, la socialdemocracia, el neoliberalismo. Algunos dicen por ejemplo, está esta otra que es como el progresismo, pero el progresismo, yo tengo ciertas cuestiones con el progresismo. Pero es algo interesante, el socialismo cubano, que es como más soviético. ¿Te gusta la política? Claro, a mí me gusta mucho la política. Trabajo en un área en donde se habla lo que pasa en el mundo. Trabajo en la institución que habla de lo que pasa en el mundo. Comprendo las visiones, digamos, de los países, tanto a favor como en contra. Y yo aquí, como les digo, o sea, aquí hay personas que pueden defender, vuelvo a lo mismo, el sistema socialista como el sistema liberal, como cualquier sistema. Lo que pasa es que yo también tengo mi posición y soy muy tajante en eso, o sea, es complejo. Yo sé que ninguna de las dos partes es buena o mala, porque nos han enseñado como que solo un modelo es bueno y el otro es malo. No, o sea, es de todo. O sea, por ejemplo, ¿ves? Ahí está una posición, decir que es una dictadura. Yo dictadura, a mí me cuesta mucho hablar de dictaduras. Yo creo más en autoritarismo cuando los gobiernos se vuelven muy represivos. Pero también hay que entender, o sea, no toda la oposición es buena, o digamos, en Venezuela no es que toda la oposición esté peleando con una causa democrática, hay algunos que ya han caído en el radicalismo, en cuestiones ya de peligro, de insurgencia, y mucha gente dice, es que es justificado. Yo no sé cómo ven ustedes la cuestión, yo veo venezolanos muriendo y no sería lo correcto de ninguna de las dos posiciones. ¿Qué es Venezuela ahora? Venezuela es un país con una base socialista, de tendencia chavista, pero con reformas de Maduro que inclusive están modificando lo que dejó Chávez. Entonces, populismo se le puede cuestionar de cierta forma porque sus tendencias son muy difíciles. Una dictadura, una democracia una débil democracia que se está cuestionando por su autoritarismo y por su separación, porque está separada. Como les mencioné anteriormente, viene una asamblea constituyente, hay una asamblea nacional, hay un poder ejecutivo que es el único, pero hay dos poderes judiciales, se está criticando a la fiscal general que tiene Venezuela. Una separación completa, dos diferentes bandos. Es una democracia débil. Y usted puede ser chavista o no, pero dígame si no es cierto, es una democracia débil. Y lo que fue la de Kirchner se puede decir, cuando yo hablo de Kirchner, por lo menos hablo de Néstor, fue un socialismo del siglo XXI, con una buena figura. Para mí Néstor Kirchner lo voy a respetar porque en la época de la crisis que tenía Argentina fue lo único que se le plantó. Pero con Cristina ya pasó
a un socialismo del siglo XXI pues en caída, criticado por cuestiones de corrupción, acusado de populismo, ¿qué se puede decir? Con ciertos problemas económicos. Intentó integrarse porque Venezuela, Argentina, Brasil, Venezuela y todos estos países intentaron crear sus propios bloques, pero se ha complicado. Yo ya, digamos, no me puedo persignar en alguna figura porque ya me he dado cuenta que todos tienen su lado bueno y su lado malo. Entonces yo puedo decirles, y tal vez es que el modelo económicamente no funciona, pero socialmente tenía el país de cierta forma unido después de la crisis que había dejado Menem y de la Rúa en Argentina. Entonces, o sea, entiendan algo, el socialismo del siglo XXI existió por algo en Sudamérica. Y era porque existieron dictaduras antes, existieron una gran cantidad de pobreza, existió una gran cuestión social de separación, y entonces aparecieron estas figuras. El populismo no conduce a buen término, me encanta esa expresión. Yo no creo en el populismo. O sea, el populismo puede ser de izquierda, de derecha, liberal, conservador, autoritario, totalitario, socioliberal, pero no conduce a ninguna parte. El populismo es decir cosas, decir y no hacer. Oh, qué fácil. Ahora, yo estoy hablando aquí desde Periscope y no produzco nada. No, yo claro que yo intento hacer mi esfuerzo en temas políticos, y trato de informar y trato de dar mi visión. América Latina como tal tiene muchos casos de corrupción. Tiene muchos casos de corrupción, tiene muchos casos de cuestiones de que no importa la ideología que usted tenga o el partido político al que usted pertenezca, sino simple y sencillamente cuánto va a ganar. Hay envidia, porque usted ve que un modelo está funcionando y quiere boicotearlo. Usted ve que un país está progresando y en vez de decirle, qué bien, voy a seguir su modelo, no, busquemos cómo dañarlo. Y eso ha pasado, ambas partes han dado. Vean, por ejemplo, en Ecuador, ahorita se está haciendo el presidente Lenín Moreno, siendo del mismo partido que Rafael Correa, del mismo partido político, y Lenín Moreno se le está presentando con otra cara, un gobierno completamente distante a la visión que dejó Rafael Correa. ¿Ven? Se les soltó que Lenín Moreno iba a ser, ¿cómo se llama? Igual, que iba a ser el mismo. No. Y ahora están tratando de agarrar un escándalo que tiene el vicepresidente ecuatoriano, Jorge Glass, que ya le han quitado poderes que el presidente Lenin le quitó poderes a Jorge Glass para meterle una acusación. Entonces, no es como que, digamos, usted tenga un bando en realidad. Es que ya estamos en una visión individual tanto del lado positivo, como yo les mencionaba, con el liberalismo, con la competencia, pero del lado negativo, con el ya solo me preocupo por mí mismo, ya solo pienso en mi desarrollo, solo pienso en mi avance, que se jodan los demás países, más populismo, más sobreprotección, menos ayuda social, menos avance económico, menos trabajo conjunto, menos nada, todos vayan y mátense. Y entonces mucha gente llega a la conclusión de que en Venezuela lo mejor que podría darse es que se maten entre ellos. Una guerra civil. Y no. O sea, por lo menos yo como diplomático no voy a ver esa solución viable. Pero es mi visión. Tampoco es correcto, a veces dicen que sanciones económicas, sí, pero es que la gente que más la sufre son las personas pobres o las personas que no tienen recursos. ¿Cómo ve Honduras? Honduras es un país centro derecha en este momento. Honduras tiene un problema ya serio con lo que tiene que ver con el crimen organizado. Tegucigalpa es una de las capitales más peligrosas del mundo. Y es difícil. ¿Qué opinas de la intromisión de Rusia en las elecciones de Estados Unidos? Yo creo que Hillary Clinton ha hablado mucha paja con el tema de Estados Unidos, Rusia metiéndose en las elecciones. Hillary Clinton perdió, pero perdió por su pasado. No es que le hayan robado. Y porque la gente quería a Trump en los estados estratégicos que querían. O sea, Clinton perdió bien. Yo no fuimos. Si hubo intromisión es una excusa demócrata porque en serio los demócratas no quieren a Trump. Pero eso, pura vida. Pero no es... Putin es un Putin.
Es como cuando decían de que si Putin se había metido en las elecciones de Francia. No, ganó Macron. Hubiera ganado Le Pen y yo lo cuestiono, pero ganó Macron. Y con respecto a Honduras, Honduras tiene mucho que desarrollar. Ojalá educación, ojalá mayor política internacional de cooperación con el tema de seguridad. No sé si combate las drogas o más bien empezar a... Putin, eh, o empezar a buscar más vínculo solidario. Está en un acuerdo, me di cuenta de que está en un acuerdo de aduanas junto con Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Perfecto, perfecto. Eso lo que va a hacer es ir, ¿cómo se llama? Uniéndolos para que se potencialicen económicamente. Honduras es un país que es muy violento, es como México, es como Venezuela, por desgracia ahora. Pero digamos, sí, es complicado, digamos. Lo idóneo sería, vuelve la reina Cris. Sí. Pero para el parlamento, creo que es que va para elecciones de parlamento. Entonces, es ahí donde yo critico, digamos. Yo ya no me puedo decir, o sea, yo, créanme que, no sé si ustedes alguna vez vieron una de esas frases que dicen, de que uno logra avanzar cuando mata a sus héroes. Y es que es cierto. O sea, yo, por ejemplo, yo inicié siendo muy de izquierda y mis héroes me fallaron. O por lo menos no mis héroes, hay algunos que todavía les tengo respeto. Pero muchos de cayeron en delincuencia, cayeron en corrupción, o fracasaron. Me fui luego para el otro lado y también me fracasaron. Entonces, al final uno es el que crea sus bases. Uno es el que crea sus bases. Usted crea en el partido que considere correcto. Lo único es que trate de que su partido se adecue al sistema, que pueda avanzar, que no sea de esos partidos que más que alianza genera separación. Y es difícil, es muy muy difícil. Yo, como les digo, hay una guerra comercial en el mundo. No es Estados Unidos solamente el que participa, es China, es Francia, es la Unión Europea, es proyección, exacto. Japón está calladito y Japón para mí es uno de los países que más avanza calladito. La India, ¿qué más les puedo mencionar? Ya no tanto Sudáfrica, Sudáfrica se fue debilitando. Singapur, Japón, sí, Japón creo que tiene la segunda moneda más cara en este momento del mundo, está abajo del dólar. El dólar le sobrepasó a la libra, que quedó como en tercer lugar, luego sigue el euro, de tercero está el euro, de segundo está el yen. Ahorita viene en crecimiento el yuan en China, por ejemplo. El rublo no, el rublo está súper devaluado. pero pero viene ahí fuerte, fuerte. Perú, por ejemplo, ahorita están con ciertas reformas económicas que está haciendo el señor Pedro Pablo Kuczynski, que viene fuerte, porque Perú ha estado como un país, y no quiero sonar cruel, pero como un país que estaba ahí como muy inestable, muy hacia lo débil, con muy mal índice político de apoyo, y Pedro Pablo Kuczynski ha intentado como de levantarlo, al menos económicamente. Socialmente en Perú la cuestión es difícil porque aún hay gente que cree en los Fujimori, aún hay gente que cree que era mejor estar en una dictadura. ¿Cómo veo a Chile? Era lo que les mencionaba a las personas que estaban antes en la transmisión. Chile es un país que venía con desarrollo, con un desarrollo económico muy, muy bueno, pero Chile ha hecho tal vez la medida estratégica. Chile, exacto, se quedó. Chile venía creciendo, un desarrollo, pero los últimos 2 años ya de ser un modelo ha estado muy estable. Yo hace un año decía Chile es tal vez el modelo mejor preparado que hay en América Latina, y con lo que he visto en los últimos 8 meses creo que ha ido un poquito bajando. No hay en América Latina ahora un buen modelo. Me atrevería a decir que los mejores modelos están es un país súper al norte que sería Canadá. Brasil ahorita está tratando de repuntar luego de la corrupción y de todo lo que le ha pasado. Colombia ahorita con los acuerdos de paz y todo ha tratado de desarrollarse. Pero Chile viene ahí trabajando. Costa Rica, es mi país, es mi país. Pero Costa Rica tiene problemas sociales. En este momento tenemos un caso de déficit económico. No sé si se dieron cuenta, tenemos liquidez. Parece que se nos está acabando el dinero. y vamos a tener que empezar a recortar, a hacer ciertas cuestiones.
tener una mejor política, Costa Rica estaba estable. O sea, yo a Costa Rica lo respeto mucho y no es porque sea mi país, sino por el hecho de que Costa Rica siempre ha mantenido su clase media muy sostenida, como Uruguay, como Chile. Creo que en un momento también estuvo así, ¿quién fue el otro? Ecuador. Bueno, Ecuador se mantenían estables, pero no sé, o sea, ha ido bajando. Mientras que Panamá, que he dicho que lo mencionas, Panamá viene fuerte. Panamá amplió el canal, empezó su unión aduanera, ya está creando clase media, que ese era el problema de Panamá. Panamá tenía una clase muy alta y una clase muy baja. ¿Hay escándalos de corrupción? Sí, pero por ejemplo, la gente prefiere en Panamá a un Martinelli que producía, y no me digan que no, un Martinelli que era corrupto pero producía para su país, a alguien que en realidad no hace nada. Y no es que caigamos en la mediocridad, pero de ahí, hay gente que a veces con negociazos bajos hace mucho por un país. Pero el canal es de Panamá, sí, el canal es de Panamá. O sea, desde hace 40 años más o menos es el canal es de Panamá, con el acuerdo con Carter. No, Estados Unidos ya no lo maneja. Estados Unidos ya no maneja el canal, le dio su soberanía en los años 70 durante la administración de Jimmy Carter. ¿Qué opinas del genio de Macri? Yo nunca me he llevado bien con Macri. Yo nunca me he llevado bien con Macri. Yo creía que era necesario que se mantuviera Scioli, porque yo creía que Scioli iba a hacer lo mismo que iba a hacer Lenin Moreno. ¿Qué era lo que iba a hacer Lenin Moreno? Volcársele a Rafael Correa y aplicar medidas poquito a poquito liberales, no de golpe. Yo con Macri, eso sí, me tiene molesto de que las aplicó muy de golpe y además de que en Argentina está dividido. Argentina estas elecciones las tuvo 50-50, 50% a favor de Cambiemos y 50% a favor del partido kirchnerista. Entonces, bueno, no 50, como 49, 51 o 49, fue una cuestión así como quedó. Es una división casi igualada, entonces, ¿qué les puedo decir? Es muy complejo, es muy complejo. Chris vuelve en 2019. No, preferiría que traigan a alguien nuevo. Que lo intente de nuevo Scioli o busquen a alguien. Es que créanme algo, no es bueno. No es bueno, ¿cómo se llama? Y yo sí, en eso sí lo creo, no es bueno el culto a la personalidad. Un político mejor que se vaya con la buena cara a que le pase lo que siento que pasa en Venezuela, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en... no sé, creo que es lo más correcto. Es lo más correcto. Buscar a alguien sucesor. O sea, yo no creo en el nepotismo. Inclusive, les voy a decir, y Cuba que no, en Cuba, por dicha Cuba, el próximo año hace elecciones. El próximo año Cuba deja a Raúl Castro, se hacen elecciones, yo sé que las maneja el Partido Comunista, no les voy a mentir, pero se manejan elecciones y van a escoger un nuevo designado. Para mí eso es bueno, ya no van a estar los Castros. Creo que eso sería bueno, o sea, de Cuba ya con una nueva reforma, con un nuevo candidato político, vamos a ver cuál va a ser su visión, si va a ser más íntegro. Raúl Castro para mí ha sido muy avanzado en realidad, junto con las relaciones con Obama, fueron muy buenas. Parlamento muy careta. Eso es muy avanzado, a mi punto de vista. No hay que llevarse mal con ningún bando, o sea, siempre hay que llevarse bien con todos, hasta con la gente que se opone ideológicamente a uno. Cuba controla a Putin, no, ya ahí te estás pasando un poco. Están pidiendo a gritos a Cristina, Cristina va para el Parlamento. Déjenla ahí, en el Parlamento creo que va a estar tranquilita ahí. No, en serio, yo personalmente no creo en los políticos que se mantienen mucho tiempo. Creo que su idea puede iniciar muy bien, pero por desgracia de algunos tanto poder, y eso pasa siempre, no importa la ideología, y eso lo dice Maquiavelo. Hasta en el mismo arte de la guerra dicen de que hay ciertos líderes que tener tanto poder los corrompe. Y es que es cierto, o sea, dejen a un sucesor si quieren, o vean las cuestiones. Cuba con Trump repuntado, ahora con Trump, es que el embargo se va a mantener, le quiere poner más sanciones, yo creo que terrible, o sea, tal vez por eso quiero que vuelva un gobierno demócrata, no con Clinton, pero que vuelva un gobierno demócrata, tal vez un Bernie Sanders, tal vez, no, ya está muy viejo, un John Kerry podría ser,
Eh, no sé, tal vez tengan ahí un candidato interesante los demócratas. Tal vez La Roca. La Roca para presidente de los Estados Unidos. Pero es el republicano. Y México. Y México lindo y querido. A México más bien le conviene que gane la izquierda. Yo espero que gane Morena. O Morena o el PAN, pero diría más que Morena. ¿Por qué? Porque es que el PRI no compone. El PRI no compone. México tiene tanta riqueza, tiene tanta ganancia económica, es el país con mayor ganancia económica de América Latina. Y no tiene desarrollo económico. Hay pobreza, hay narcotráfico, hay problemas escolares, hay problemas con los indígenas, no hay un desarrollo económico fortalecido. Podrá ser el país con más tratados económicos, gracias. Pero no hay. No hay una estructura fuerte, consolidada. Y un gobierno que se maneje, por más que haya habido PAN 2 años, 2 gobiernos, mejor dicho, sigue siendo el PRI. Entonces, yo en esa cuestión me gustaría un poco que gane la izquierda. Por lo menos para ver qué hace Morena, a ver si se le planta a Trump. España, me gustaría que gane el PSOE. O Unidos Podemos. Aunque Unidos Podemos es más que nada porque yo creo en la Tercera República. Porque no me gusta una monarquía constitucional en España. Porque yo creo en la República. Pero eso es opinión personal. Pero yo soy más PSOE. Partido Socialista Obrero Español. Es un socioliberalismo. ¿Hay contaminación ambiental? No, sí, increíble lo que hay en México. México puede ser una gran industria. México puede ser un país avanzado socialmente, superar a Chile y sería bueno. Mira, Pablo Iglesias. Yo a Pablo Iglesias lo respeto mucho, o sea, no soy tan crítico con Pablo Iglesias, aunque a él le dicen que es populista y todo. Pero lo que pelea Pablo Iglesias no es lo mismo lo que pelean en el socialismo del siglo XXI. Yo lo veo muchas variantes con respecto al señor. Igual soy más de la política de Pedro Sánchez y lo que estaba antes del PSOE. Vamos a ver si Pedro Sánchez ahora es vinculado del PSOE, le trabaja a Unidos Podemos o hace alguna cuestión ahí interesante y cambia un poco la mentalidad. Yo no tengo nada. Ahora, Unidos Podemos también defiende mucho el socialismo del siglo XXI y yo no lo veo tan fuerte el socialismo del siglo XXI. No lo veo en avance. Más que socialismo, lo veo mucho como populismo en muchos lugares y esto no es bueno. A mi punto de vista no es bueno. Y con esta ya voy a terminar. ¿Qué opinas de la separación del Reino Unido de la Unión Europea? El Reino Unido con la Unión Europea no se llevan, históricamente. O sea, se unieron porque tocaba. Pero la Unión Europea, vean, tiene su propia moneda. El Reino Unido la quiso mantener, la libra esterlina. El Reino Unido siempre ha sido de política de desarrollo interno, de mantengámonos unidos nosotros, del foráneo. Nosotros somos la islita apartada, déjennos tranquilos. Y yo sé que hay muchos jóvenes que defendían que se mantuvieran unidos. Pero la gente mayor no quiere. La gente mayor, conservadora, no quiere. Por eso se puso un gobierno conservador que, a diferencia de, por ejemplo, David Cameron, Theresa May sí es pro salida. Y esto ha hecho de que el Reino Unido se va. ¿Quién es el que sigue? ¿Puede crecer la ultraderecha en Europa? Vamos a ver. Hay gente que comparaba, por ejemplo, a Theresa May y a Donald Trump con Ronald Reagan y Margaret Thatcher. En nada se parecen. En nada se parece Ronald Reagan a Donald Trump y en nada se parece Margaret Thatcher a Theresa May. O sea, son posiciones distintas, son épocas distintas, son planes distintos. Ambos, tanto Theresa May como Donald Trump, eran proteccionismo. Ronald Reagan y Margaret Thatcher eran neoliberalismo. A Reagan le sirvió mucho, a Thatcher, bueno, en realidad tanto a Reagan y a Thatcher y a Pinochet le sirvió de manera mágica, a Argentina no, pero ni a los países de América Latina. Por eso nació el socialismo del siglo XXI en Sudamérica, más que nada, pero es eso, o sea, me explico, es muy difícil. A veces hay que entender la historia para comprender por qué los políticos son así, por qué tienen esas bases ideológicas y por qué hay personas que defienden X o Y ideología, ¿verdad? Y eso yo lo respeto y siempre lo voy a respetar. Bueno, gracias. Me voy despidiendo, gente. Un gusto. Nos vemos la próxima semana. Ya puede ser un martes o un jueves. No estoy todavía definido qué día.
para otra transmisión más de lo que pasa en el mundo. Tengan un buen feliz fin de semana y nos vemos pronto. Chao. El socialismo del siglo XXI es una mentira. El socialismo del siglo XXI se volvió más populista que socialista. Chao.